So, the class is called Juan 3:16. No está hablando en todo el mundo. So John 3:16, it's not talking about the whole world, only Israel, right? All right. All right. So, primeramente y en todo lo que hacemos, le damos la gloria y la honra a Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Rakakwadash. Ese es el nombre del más alto Dios, el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Estoy llamando aquí de NoCap y leyendo para mí tenemos hermano Mahar Gabar. So nosotros queremos entender la Biblia y queremos entender escrituras cuando leemos esas escrituras. Cristianismo nos enseña que en Juan 3:16 está hablando para el mundo entero. Nosotros tenemos que evaluar eso. Tenemos que realmente evaluar en si eso es lo que realmente dice la Biblia. Porque una cosa es el mundo, otra cosa es un sector o alguien o una nación. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios y Jesucristo, ¿ok? Solamente vino para una nación, ¿ok? Y nosotros tenemos que evaluar esos enseñas que las iglesias nos enseñan. ¿Ok? So, ¿cómo podemos entender la Biblia? ¿Ok? So, la primera escritura que quiero entrar, vamos al libro de San Pedro, el libro de San Pedro. ¿Ok? 4 y versículo 11. Cuando nosotros hablamos y damos las escrituras, ¿cómo nosotros podemos entender? Porque yo puedo decir lo que yo creo, yo puedo decir lo que yo pienso, pero ¿qué dice la Biblia en de acuerdo lo que yo tengo que hablar? ¿Ok? So, hermano, cuando tú lo tienes, por favor. What was it again? 1 Peter 4:11. Y nosotros tenemos que entender cómo tenemos que hablar. ¿Qué palabras tenemos que hacer? Porque el Espíritu Santo también no es que sería un sentimiento. Tiene que ser más de eso. ¿Ok? Go ahead, King. All right. El libro primero Pedro, capítulo 4, versículo 11. Uh-huh. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. So, ¿en cómo tenemos que hablar? Con las palabras de Dios. Porque yo te puedo dar mi opinión, pero mi opinión no vale nada de acuerdo de la Biblia. Dios no quiere mi opinión. Dios dice si un hombre habla, que habla la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Sigue hablando? O leyendo, por favor. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. En ese poder que es. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es un sentimiento que te hace sentir bien. No solamente eso. Pero es entendimiento. Realmente entendiendo la palabra. Nosotros no solamente agarramos la Biblia y decimos, bueno, así como es que yo tengo que creer, es sentir. No es solamente sentir. Es también entendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Ministrando en sus palabras. ¿Ok? ¿Y cómo ministrimos?
en las palabras, porque mis palabras es la palabra de hombre, pero la palabra de Dios es la palabra de Él. ¿Ok? ¿Termina eso? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, Ajá. a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. So, Amén. la palabra dice, si yo no leo la palabra de Dios, la palabra dice que yo no voy a estar administrado en Dios, en Jesucristo. So, yo tengo que hablar las palabras de Dios. ¿Y cómo eso? Leyéndola. ¿Ok? ¿Ok? Segundo escritura que quiero entrar, el libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a empezar en versículo 3. 3 y 3. So, en eso, ¿cómo si yo hablo lo que yo siento? Ahora, Dios no está justificado porque son mis palabras. Son como yo siento. So, ¿qué te enseña el cristianismo? ¿Cómo te sentís? ¿Te hace sentir bien? ¿Cantás una canción? Y alabanza al Señor está en la escritura. Pero si es todo lo que estás haciendo, estás perdiendo el real espíritu de Dios. ¿Ok? Sigue, o lee eso, por favor. Ok. El libro Romanos, capítulo 3, versículo 3. Uh-huh. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, Son incrédulos que no creen. ¿Ok? Sigue. su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. So, si yo te leo la palabra de Dios y tú no la crees, ¿va a ser la palabra de Dios que no se puede estar creado? A ver qué dice la Biblia. ¿Sigue leyendo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no le importa en lo que yo pienso, en lo que tú piensas. Es la palabra de Dios. Es única. ¿Sigue? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque el hombre es el mentiroso. El real que tiene la verdad es Dios. ¿Cómo lo hacemos? Administrando en la palabra de Él. La palabra de Él es administrando, es dando de la gloria a Dios cuando realmente aplicamos la palabra y realmente entendemos la palabra. El mundo está en el estado en lo que está porque usted no quiere entender la Biblia. No caminas en la Biblia. Pero porque tú no crees, quiere decir que la palabra de Dios está fallada. Dice la palabra que no. So tenemos que entender eso. ¿Ok? So vamos a hacer esto. Vamos a entrar en cómo realmente entendemos a la palabra de Dios. ¿Ok? So vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 28. Y vamos a empezar versículo 9. ¿Cómo entendemos a Dios, la palabra de Dios? Porque tenemos que entender esto. Todas las palabras, todas las respuestas que tenemos están en la Biblia. La problema es que nosotros tratamos de encontrar la palabra en otra avenida en vez de la palabra de Dios. So, la pregunta es,
¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? Ahora, vamos a ver. Lee ese cuando lo tenés, por favor. You should start at verse 9. Yes. Okay. El libro Isaías, capítulo 28, versículo 9. Ujú. ¿A quién se enseñará ciencia? So, esto es una pregunta que está preguntando Dios. ¿A quién se enseñar ciencia? ¿Sigue? ¿O a quién se hará entender doctrina? So, ¿a quién puede entender doctrina? ¿Ok? Otra pregunta. ¿Sigue leyendo? A los destetados, Ujú, a los arrancados ujú. de los pechos. De los pechos. ¿Quién está arrancado de los pechos? Bebés. El espíritu de alguien que quiere entender la palabra. No alguien que no quiere entender. A ese le va a dar el entendimiento a la Biblia. ¿Sigue leyendo? Porque mandamiento tras mandamiento, So, ley a ley, mandamiento a mandamiento. ¿Sigue? mandato sobre mandato, Mandato hasta mandato. ¿Sigue? renglón tras renglón, Trengón hasta trengón. Uno aquí, uno en la palabra de Mateo, otro en la palabra de Salmos, otro en la palabra de Proverbios, Deuterónimo. Así como entendemos la Biblia. ¿Sigue? línea sobre línea, Línea sobre línea. O aquí en San Juan, aquí en Pedro, aquí en Revelación. La palabra de Dios es una y única. ¿Sigue? un poquito ahí, Un poquito aquí en Revelación. ¿Sigue? otro poquito allá, Y otro poquito en Génesis. No importa. Así como entendemos la Biblia. ¿Sigue? porque en lengua de Ujú. tartamudos Ajá. y en extraña lengua hablara a este pueblo. Y te digo esto y te lo voy a decir. Esta palabra, esta lengua. Y eso como cuando la Biblia dice hablando en lenguas. Nosotros hablamos en lenguas en otro idiomas. So que este idioma de español es otra lengua que te estoy hablando. Porque usted me estás entendiendo cuando yo hablo. Y if I switch it up to English, it's the same thing. It's the tongue. That's the language. So ahora hablo en español. Es la misma cosa. So en otra lengua yo te hablo para que me entiendes cuando yo te enseño. So, línea aquí, línea allá. Eso como nosotros agarramos el entendimiento de la Biblia. So, con eso, vamos a entrar en la escritura que nosotros siempre decimos. Que cristianismo te deja pensar que está hablando de todo el mundo. So, vamos al libro de San Juan 3 y 19. Y vamos a hacer esto, vamos a leer la escritura, ¿ok? Y después vamos a ver el real entendimiento de esa escritura. Porque acordate, nosotros tenemos que entender la Biblia como línea por línea, mandamiento a mandamiento, línea aquí, línea por allá, así como entendés la Biblia. So, vamos a entenderla así. Y vamos a ver si cristianismo realmente dice que Juan 3:16 está hablando en todo el mundo. ¿Ok? So, lee esa escritura entera, por favor, cuando la tienes. Ok. El libro San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ujú. Porque de tal manera
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mantenga vida eterna. So, el mundo entero dice, ¿verdad? Ahora, si yo solamente te agarro esa escritura y te digo, así, ¿viste? Dice todo el mundo. ¿Me vas a creer? Porque realmente dice todo el mundo. Pero vamos a agarrar el contexto de la escritura. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo pensarlo así? ¿Cómo entendemos la Biblia? Línea por línea y contexto. Ahora, yo printé la definición de contexto, ¿ok? Y es así. Las circunstancias que confirman el escenario de un evento, declaración o idea y en términos de los cuales pueden entender y evaluar completamente. So, esa es la definición de contexto. So, vamos a agarrar el contexto de San Juan 3 y 16. ¿Ok? So, vamos a hacer esto. Vamos a empezar en Juan 3 y versículo 1 para agarrar el contexto del capítulo. ¿Ok? So, sigue, lee eso por favor, el Juan 3 Ok, y versículo 1. ok, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Ajá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodimo, un principal entre los judíos. So, Nicodimo fue un principal de los judíos. Ahora, deja eso, piénsalo bien. Fue un principado de los judíos, ¿ok? ¿Sigue? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro. So, piénsalo bien. Este fue un judío, no solamente un judío cualquier, pero uno de los más levantados judíos. Y le dice, maestro, porque rabbi es otro nombre como maestro. Dijo, maestro, nosotros realmente creamos en usted y sabemos que venís de Dios. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Ajá. si no está Dios con él. Si no está Dios con él. All ¿sigue leyendo? Respondió Jesús y le dijo: Ok, para ahí un segundito. Ya estamos en versículo 3. ¿Qué es el contexto de esta página? Esto es una conversación de dos hombres. Nicodimos haciendo uno y Jesucristo, Yahweh Shai Mashiach, siendo el otro. Fue dos hombres hablando. Él no está hablando a todo mundo. ¿Ok? Con eso, ¿sigue leyendo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. So, el que no es que no hace de nuevo, no va a ver el reino de Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Tenés que reunir
su espíritu. Tiene que ser algo nuevo, una creación nueva. No tiene que ser la misma cosa que estabas haciendo, los mismos pensamientos, las cosas, el camino. Realmente tienes que caminar con Dios. ¿Ok? All right, sigue hablando, leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? So, bien simple, ¿verdad? Le dijo Nicodemo, ¿cómo un hombre tiene que nacer otra vez si es ya viejo? You know? Eso es una respuesta simple, porque realmente no entendió lo que Jesucristo le dijo. Jesucristo le dijo, tenés que cambiar. ¿Hacer qué? A ser renacido en la palabra de Él. Right? ¿Sigue? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre So, otra vez, otra respuesta simple, ¿verdad? Right? ¿Sigue leyendo? y nacer? Respondió Dios, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. So, vamos a detener esto, hold this. Vamos a ir al libro de Ephesians, capítulo 5 y versículo 16. Permiso, 26. Y vamos a entender qué realmente está hablando del agua. ¿Qué agua está hablando? ¿Será el agua de tu baño? ¿El agua que tomás? ¿El agua de que está afuera en el lago? ¿Qué agua está hablando Jesucristo? So, el libro de Ephesians, capítulo 5, versículo 26. Ok. El libro Efesios, versículo 5, capítulo 5, versículo 26. Uh-huh. Para santificar ya, Para santificar, habiéndola purificado uh-huh, en el lavamiento de agua por la palabra. en agua por la palabra, así como santificás su espíritu, así como realmente naces otra vez. ¿Qué viene es la palabra si realmente no aplicamos la palabra? Honestamente, porque podemos saber todas las escrituras. Nosotros, con mis palabras, yo digo que amo a Dios, pero ¿qué realmente se puede realmente creer que yo amo a Dios si yo cambio? Tengo que cambiar y caminar como Dios quiere que yo camino. ¿Ok? So vamos a volver otra vez a Juan. So vamos a ir en capítulo, permiso, versículo 14. So acuérdate, estos son una conversación de dos hombres. Uno es Nicodemus, otro es Jesucristo. Y están hablando, ¿verdad? Y diciendo, bueno, ¿cómo realmente puedo entrar al reino de Dios? Y esta es la respuesta de él. All right? So, lee 3 y 14 cuando lo tenés, por favor. Ok. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el
cierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. So, tenemos algo que pasó, que está hablando Jesucristo. Dijo, como Moisés levantó el serpiente. So, lo que tenemos que hacer es realmente entender cuándo eso fue. So, hold John. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21 y versículo 8. Ahora, ¿quién estaba con Moisés en ese tiempo? Porque Jesucristo está diciendo, bueno, como Moisés levantó el serpiente en ese tiempo, también va a pasar esto. So, nosotros tenemos que entender cuándo eso pasó. No tenemos que dejarlo que nuestro pastor nos dice, bueno, en San Juan 3:16 dice solamente eso. No, Jesucristo dijo, all right, y Yahweh Shai Mashiach dijo que en esto, como Moisés levantó el serpiente. Ahora, lee eso cuando lo tienes. ¿Ok? El libro Números, capítulo 21, Uh-huh. versículo 8. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, Uh-huh. y ponía sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y marare a ella vivirá. Vivirá. All right, sigue. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, Uh-huh. y cuando alguna serpiente mordía a alguno, Uh-huh. miraba a la serpiente Miraba de el bronce serpiente. All right, sigue. y vivía. Y vivieron. Ahora, ¿quién a esto le pasó? ¿Sigue leyendo? Después partieron los hijos de Israel, ¿Lo hijo de quién? Ahora, no dijo todo el mundo. Dijo los hijos de Israel. Eso solamente quiero. Vamos a regresar a San Juan y Juan 3 y vamos a leer 14 con ese entendimiento. ¿Ok? Sigue léelo cuando lo tienes. ¿ok? El libro San Juan, capítulo 3, versículo 14. Uh-huh. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, En el desierto, sigue. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo, ¿quién es Él? Jesucristo, que lo levanten a Él. ¿A quién lo van a levantar? Como se invierte, porque es Israel que estaba en el wilderness con Él. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más que tenga vida eterna. ¿Sigue leyendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para ahí. Amó Dios. Amó Dios. Tenga eso, o hold John. Vamos a ir al libro de Deuterónimo, versículo 6. Y vamos a empezar en 7. Deuterónimo 6 y 7. Oh, permiso, 7 y 6. 7 and 6. 7 and 6, yep. 7 y 6.
Ok. El libro Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Ajá. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh, Porque tú eres tu un Dios. pueblo santo para tu Dios, Yahweh. ¿Sigue? Yahweh, tu Dios, te ha escogido Y tu Dios, Yahweh, te escogí a ti como nación. ¿Sigue? para serle un pueblo especial, Tú eres un pueblo especial para Yahweh. ¿Sigue? más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos de la tierra. Una pregunta. Si Dios dijo esto, que tú, Israel, es un pueblo más que todo el mundo, ¿cómo es que San Juan 3:16 quiere decir que es para todo el mundo? Porque realmente todos nosotros sabemos que tenemos a Dios que nos dice que ama a solamente Israel. Si solamente dice que usted es mejor que todos los pueblos en el mundo, ¿cómo es que cuando nosotros leemos Juan, que dice que es el mundo? Y yo te doy la respuesta, porque no te está diciendo que es el mundo entero. ¿Ok? ¿Termina eso? Versículo 7. Ok, versículo 7. Ajá. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante Y más insignificante, más chiquito, de todas las naciones. ¿Sigue? de todos los pueblos, Ajá. sino por cuanto Yahweh os amo Yahweh te amó. ¿Sigue? y quiso guardar el juramento Ajá. que juró a vuestros padres. Ujú, Os ha sacado Yahweh con mano poderosa ujú, y os ha rescatado de servidumbre ujú, de la mano de Faraón, ujú, rey de Egiptos. ujú. Sabemos que Él no hizo eso a nosotros. ¿Para qué? Porque nos amó. Nos quiere el Dios de Israel. No a todo mundo. ¿Cómo va a amar a todo mundo si totalmente justificó en todo lo que teníamos a nosotros esclavos? Quiere decir que Él también ama a Fero, ¿verdad? No, solamente ama a Israel. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Jeremías, versículo 31. Sí, Jeremías 31. Y vamos a empezar en versículo 2. 31 y 2. ¿Ok? El libro Jeremías, capítulo 31,
versículo 2. Ujú. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, Ujú. cuando Israel iba en busca de reposo. Ajá, sigue. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, Ujú. diciendo, Diciendo, sigue. con amor eterno, Con amor eterno, con amor eterno, ¿ok? No con amor que yo no amo a Israel más. La Biblia dice que con amor eterno, all right, sigue. te he amado, por tanto Ujú. te prolongue Ujú. mi misericordia. Misericordia. Misericordia siempre va a estar con Israel, ¿ok? So ya, con eso vamos a regresar a San Juan 3:16. So tenemos que entender quién él amó. Y la Biblia dice que solamente él amó a Israel. ¿Ok? So, lee eso cuando lo tienes. Verse 14, you said? 16. 16. El libro San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ujú. Porque de tal manera De tal manera, amó Dios amó al Dios. mundo, ¿A quién amó? A al Israel. mundo, Al mundo. ¿Sigue? que ha dado a su Hijo Que ha dado a unigénito. su hijo. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? All right, so hold that. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 46 y versículo 17. 45 and 17. All right, so el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 17. Okay, go ahead. Ok, el libro Isaías, capítulo 45, versículo 17. Ujú. Israel será salvo en Yahweh Ajá. con salvación eterna. La eterna salvación para Israel es eterna. No va a parar. ¿Sigue? No os avergonzaréis Ujú. ni os afrentaréis Ujú. por todos los siglos, Ujú. Ujú. porque así dijo Yahweh, Ujú. que creó los cielos. Ujú. Él es Dios. Él es Dios y creó los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. ¿Ok? Es eterna. So, vamos a regresar a San Juan 3:16 otra vez, por favor. Ahora, empezar al principio de 16. Y vamos a agarrar ese entendimiento en lo que tenemos. ¿Ok? ¿Sigue? El libro San Juan, capítulo 3, versículo 16. Ujú. Porque de tal manera
amó Dios So, al mundo. amó Dios. ¿A quién amó? ¿Quién amó Dios? Israel. ¿Quién es el mundo? Israel. ¿Sigue? Que ha dado a su Hijo He dado a su hijo. ¿Sigue? unigénito, Ujú. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tiene vida eterna. ¿Y para quién es eso? Como leemos. Para Israel. Ahora, última escritura. Vamos a ir al libro de Mateo 15 y 24. Ahora, ¿quién vino Dios para quién? ¿Para el mundo? Porque Juan 3:16 dice que Dios lo dio a él al mundo. ¿Cuál mundo? Sabemos que Israel. Vamos a dejar que Jesucristo lo dice de la palabra de él. ¿Quién él vino para quién? All right. Lee eso cuando lo tienes. Ok, el libro San Mateo, capítulo 15, versículo 24. Uh-huh. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino Uh-huh. a las ovejas Uh-huh. perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo de la palabra de él, que él solamente vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, como leímos antes, la palabra de Dios, nosotros hablamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, creer o no creer, pero nosotros también tenemos que leer la Biblia y entender lo que dice, ¿ok? So, con eso decimos Shalom, que quiere decir paz, y espero que esta clase esté edificado para la elección de Israel, ¿ok? Shalom. Shalom.